Estamos aquí para resolver el primer problema de la unidad 2 de accionamientos eléctricos, que está dedicado al estudio de cargas mecánicas y el comportamiento de las máquinas eléctricas de corriente continua y corriente alterna. En este primer problema vamos a resolver un caso sencillo de carga mecánica acoplada a un motor genérico, utilizando las aproximaciones que se han venido explicando en la teoría, en las sesiones de teoría. Evidentemente este cálculo no es exacto, sino es un cálculo aproximado de la carga mecánica en el eje del motor. Bien, en este primer problema, como ya he comentado anteriormente, se tiene un motor genérico que arrastra una carga mecánica que está constituida por un cilindro de radio igual a 0,25 metros y con un momento de inercia de 1,5 kilogramos metro cuadrado. El cilindro tiene arrollado un cable, como se puede ver en el dibujo esquemático que se acompaña, cuya masa es despreciable y del que cuelga un peso de 5 kilos. Se piden determinar algunos aspectos mecánicos de esta carga que está acoplada al motor. En el primer caso, en el primer apartado, lo que se pide es la masa del cilindro. Bien, tenemos un cilindro cuyo momento de inercia sabemos que se puede escribir como su masa por el radio dividido de 2. Como tenemos tanto el radio del cilindro como el momento de inercia, pues la masa del cilindro la podemos calcular despejando. Serían 2 veces el momento de inercia dividido del radio en metros al cuadrado. Esto sale o resulta que la masa del cilindro es de 48 kilogramos. Y con esto tenemos resuelto el primer apartado, que como hemos visto es relativamente sencillo. En el segundo apartado nos piden el momento de inercia total que soporta el eje del motor. Bien, el eje del motor soportará un momento de inercia que será pues la suma de todos los momentos de inercia que existan en la carga mecánica y referidos al eje del motor. En este caso el momento de inercia propio del rotor del motor no se da como dato, ni se dan datos para poder calcularlo, con lo cual se despreciará, y entonces el momento de inercia total que está asociado al eje del motor será por un lado el momento de inercia propio del cilindro, y por otro lado el momento de inercia que incrementa al cilindro el hecho de tener una carga suspendida. Bien, como vimos en clases, ese incremento de momento de inercia asociado a la masa suspendida se podía obtener por igualdad de energía cinética suponiendo rendimiento unidad. En este caso, el rendimiento de la transferencia de energía a través del cilindro es 1. Por lo tanto, se puede aplicar este concepto. Vamos a recordar aquí cómo se obtenía esta fórmula. Entonces teníamos que la energía cinética de las masas que están suspendidas, que sería esta expresión, debe ser igual a la energía cinética asociada al momento de inercia de estas masas, al incremento de ese momento de inercia de estas masas que supondría, ¿no?
Bien, despejando ese momento de inercia, pues tendríamos que resultaría pues la masa suspendida por el cociente entre la velocidad lineal y la velocidad angular del cilindro al cuadrado. Repito, todo esto ya se ha comentado en clase, solamente se está recordando. Como la relación entre velocidad lineal de la carga suspendida y velocidad angular es igual al radio, dado que la velocidad lineal de la carga suspendida es una velocidad tangencial a la circunferencia exterior del cilindro, pues nos queda que esta expresión es la que podemos utilizar para el caso de rendimiento unidad en la transferencia de energía del cilindro. Es la relación que podemos utilizar en este caso concreto. Bien, pues entonces tendríamos una masa suspendida de 5 kilogramos y un radio de 0,25. Nos saldría sería incremento del momento de inercia, no es el momento de inercia total. Nos saldría un incremento del momento de inercia de 0,313 kilogramos metro cuadrado. El momento de inercia total pues sería el ya mencionado momento de inercia del cilindro más el incremento de ese momento de inercia asociado a las masas suspendidas, lo que da un total de 1,813 kilogramos metro cuadrado, siendo este el momento de inercia total asociado, repito, a todo el eje del motor. Continuamos el problema con el apartado C. En el apartado C nos pedían el par y la velocidad que ha de desarrollar el motor para que el peso suba a una velocidad constante de 1 metro por segundo. Bien, si nosotros miramos el cilindro, que sería aproximadamente este, el cilindro tiene un cable arrollado y una carga, una masa suspendida, y se desea que suba a una velocidad de 1 metro por segundo constante. Entonces nosotros podemos ver que realmente la masa está aplicando una fuerza tangencial al cilindro, cuyo valor es el valor propio de esa masa por la gravedad, ¿no? La fuerza tangencial de la masa pues sería precisamente la masa suspendida por el valor de la gravedad, de la aceleración de la gravedad. El par que desarrolla esa masa pues sería precisamente esa fuerza por el radio de giro, puesto que la fuerza está aplicada tangencialmente en la superficie externa del cilindro. Bueno, pues tendríamos por tanto que sería la masa, eran 5 kilos, por la aceleración de la gravedad y por el radio de giro. Eso resulta 12,26 newton metro. Ese sería el par resistente que está desarrollando la masa suspendida sobre el eje del motor. Para finalizar podemos calcular la velocidad de giro. La velocidad de giro evidentemente será pues la velocidad del eje del motor, pues será evidentemente igual a la velocidad del eje del cilindro, de la carga mecánica. Y como resulta que nos dicen que la velocidad de subida tiene que ser 1 metro por segundo y esa velocidad es tangencial al cilindro, pues la podemos obtener por la fórmula que relaciona la velocidad tangencial con el radio del cilindro. Sería 1 metro por segundo dividido de
25 metros, que es el radio del cilindro, pues nos sale una velocidad angular de 4 radian segundo. Normalmente nos resulta más cómodo expresar las velocidades en revoluciones por minuto. Entonces multiplicamos por 60, dividimos por 2pi y nos queda 38,20 revoluciones por minuto, que sería la velocidad del eje del conjunto.